Queridos estudiantes, el área de sociales y la asignatura de ética y cátedra de la paz les dan la bienvenida al segundo periodo académico, esperando que sigan demostrando responsabilidad y motivación para todos sus compromisos académicos. Estas imágenes que observan evocan la diversidad de mundo en el que nos encontramos, nos invitan a reflexionar sobre el valor de la tolerancia. La tolerancia es el respeto y la aceptación de las diferencias que tienen las demás personas. Es la capacidad de aceptar a los demás con sus cualidades y defectos, con sus diferentes gustos, ideas o formas de pensar, de sentir y de comportarse, aunque no nos guste o no estemos de acuerdo con ellos. Para ser tolerante debes aceptar a los demás como son, evitar agresiones, peleas o discusiones cuando algo no nos gusta de ellos, escuchar y respetar las ideas de los demás, tratar de ponerte en el lugar de los demás para tratar de entenderlos. Estas son algunas recomendaciones que te hacemos para que fortalezcas el valor de la tolerancia. Este valor es fundamental para el trabajo en equipo. Para dar inicio al segundo periodo académico es necesario recordar qué son los derechos humanos y qué es democracia. Recordemos que los derechos humanos son derechos inherentes a todos los seres humanos, sin distinción de raza, sexo, nacionalidad, origen étnico, lengua, religión o cualquier otra condición. Entre los derechos humanos se incluyen el derecho a la vida y a la libertad de opinión y de expresión, a la educación y al trabajo, entre otros muchos. Estos derechos corresponden a todas las personas sin discriminación alguna. Y democracia es el sistema de gobierno en el que los ciudadanos expresan su voluntad por medio de las elecciones periódicas para elegir a los dirigentes que los representarán ante las instituciones del Estado. Parte de las temáticas a desarrollar en este periodo son participación política y mecanismos de participación ciudadana. La participación política se define como la actividad de los ciudadanos dirigida a intervenir en la designación de sus gobernantes. Los colombianos contamos con varios mecanismos de participación ciudadana, los cuales dan la opción de ejercer el derecho a participar del poder político. De acuerdo con el artículo 103 de la Constitución colombiana, son mecanismos de participación ciudadana el voto, el plebiscito, el referendo, la consulta popular, el cabildo abierto, la iniciativa legislativa, la revocatoria del mandato. Te daré algunas definiciones de estos mecanismos de participación. Por ejemplo, el voto representa el principal mecanismo de participación ciudadano, razón por la cual le corresponde al Estado asumir la gran responsabilidad de proteger, auspiciar y fomentar el derecho del sufragio o voto. El plebiscito es el pronunciamiento del pueblo convocado por el presidente de la República, mediante el cual apoya o rechaza una determinada decisión del Ejecutivo. Y el referendo es la convocatoria que se hace al pueblo para que apruebe o rechace un proyecto de norma jurídica o derogue o no una norma ya vigente. Te presento ahora las actividades a desarrollar. Para el indicador del saber, recuerda que hay un video referenciado en el documento de la actividad, el cual te va a servir para dar respuesta a las dos preguntas planteadas. La primera pregunta dice: ¿cuáles son los mecanismos de participación ciudadana más utilizados en nuestro país y cuál es el objetivo de los mismos? Y la segunda pregunta está muy ligada a la anterior y se trata de responder cuáles son los mecanismos de participación ciudadana que han sido utilizados por los colombianos en la última década, o sea, en los últimos 10 años. Recuerda que todas estas consultas tienen una fuente de información que son los videos que aparecen en la guía y en la actividad, y además de eso puedes hacer consultas a través de algunos libros o de bibliotecas si tienes acceso en tu casa. Y también es importante recordarte en este momento siempre tomar la fuente de información para no cometer plagio. Para el indicador del hacer, hay unas preguntas que son divertidas y muy interesantes. Por ejemplo, aprenderás a presentar una acción de tutela. En esta ocasión simularás que la haces
para tu entidad prestadora de salud, en donde solicitas la autorización de un medicamento no POS. Recuerda que en clase te indicamos que en el documento de la guía hay un link el cual te va a llevar a ese video, el cual te va a ayudar mucho para aprender a redactar y a formular de manera muy seria, muy formal esta acción de tutela. Y la otra actividad corresponde a la elaboración de una historieta de 5 viñetas. Para su realización tendrás en cuenta que debes escoger un mecanismo de participación ciudadana entre el voto, la revocatoria del mandato o el referendo. Sé creativo y colócale algo de humor si quieres. Ten en cuenta que se te están solicitando 5 viñetas. Corresponden como a 5 escenas en donde tú, al haber escogido cualquiera de estos mecanismos de participación, pues vas a hacer como a contarnos una historia y se va a evidenciar ese mecanismo de participación. Entonces no son una, no son dos, sino 5 escenas las cuales debes representar. Para el indicador del ser vas a hacer un cuadro comparativo entre la Constitución de 1886 y la de 1991 en lo relacionado a los derechos fundamentales y los mecanismos de participación ciudadana. En el documento de la actividad aparece ese cuadro, el cual vas a llenar cuando realices esa consulta. En una columna colocas cómo estaba contemplado en la Constitución de 1886 esos derechos fundamentales y ese mecanismo de participación ciudadana, y cómo está en la Constitución de 1991. Y también vas a realizar un cuadro con datos de tu núcleo familiar, en donde se evidencie la práctica de los mecanismos de participación ciudadana. En este caso realizarás una encuesta y marcarás con X en qué han participado. Es una encuesta real en donde puedes preguntarle a tus papás, a tus tíos, abuelos, y vas a colocar el nombre de ellos, la edad, y la pregunta que le vas a hacer es si en realidad en alguna ocasión ha participado en el proceso de votación. Marcas una X si la respuesta es positiva, y de igual manera si en algún momento dado de sus vidas han hecho alguna acción de tutela, la han presentado a alguna entidad, y de igual manera el referendo, si han participado de esa convocatoria o revocatoria del mandato. En este momento vamos a hablar acerca de la rúbrica de evaluación. Es fundamental que la conozcas porque aquí están los aspectos que te vamos a evaluar y la descripción de cada desempeño. En el encuentro sincrónico detallamos en cuanto a la presentación del trabajo, porque encontramos debilidades en los trabajos anteriores presentados. Entonces ya hicimos como una evaluación detallada, una explicación a fondo de cada aspecto que debe contener la presentación del trabajo. En cuanto a la interacción del estudiante con el docente, recuerda que es importante desde el inicio, que es la puntualidad en cada encuentro sincrónico, la presentación del uniforme, el respeto que debes asumir en ese momento durante todo ese encuentro, y la intervención que vas a hacer. La interacción con el docente es apoyándote en algunas preguntas, algunas dudas que tengas, y si no tienes dudas, pues también sería muy bueno, es un punto a tu favor si haces aportes a la clase. No solamente es pensar que de pronto la interacción con el docente se basa exclusivamente en las preguntas o despejar dudas. No, se trata también de aportar a la clase. En cuanto al desarrollo del indicador del saber, en el desempeño superior dice: cumple exitosamente con los requisitos de reconocer, identificar y explicar elementos relacionados con la participación política y los mecanismos de participación ciudadana. Entonces fíjate que ya sabes, aquí está escrito hacia dónde debe apuntar ese desempeño para que alcances la valoración máxima. En el desarrollo del indicador del hacer, pues debes realizar las actividades propuestas relacionadas con esta temática que te estamos presentando en esta guía y actividad. Y para el desarrollo del ser,
Del indicador del ser, pues también dice, valora exitosamente el desarrollo histórico que ha tenido la Constitución colombiana y asume una actitud de compromiso y de responsabilidad en el cumplimiento de las actividades. Bien, y por último tenemos ya para el cierre, recordarles que la fecha límite de entrega del taller con las actividades es el 8 de julio. Recuerda que no puedes esperar hasta esa fecha, ese último día, para hacer entrega. Hay que demostrar que tienes compromiso, que estás motivado, que eres un estudiante responsable. Así que desde ya puedes iniciar con la organización de todas tus actividades y tus saberes. Los dejo con esta frase: no bajes la meta, aumenta el esfuerzo. Entonces, hasta una próxima oportunidad y muchos éxitos en este segundo periodo académico. Hasta la próxima.